Hola, buenas tardes a todos. Disculpad la espera que hemos tenido, pero han sido unos pocos de problemas técnicos, porque bueno, esto es lo que tiene el directo. En fin, bueno, vamos a empezar porque seguro que estáis todos esperando para tener esta sesión. Sobre todo, bueno, dar las gracias a los amigos de la Fundación Activa que me han invitado a participar esta tarde en este ciclo de TDAH que vamos a hacer. Y bueno, pues deciros que yo voy a empezar el ciclo hablando de TDAH y mujer, que creo que es un tema que merece la pena conocer, que merece la pena profundizar en él, pero vaya por delante que, que yo no tengo solo en la cabeza cuando hablo de TDAH a las mujeres, sino que también tengo en la cabeza a los hombres, lógicamente, porque realmente la expresión del TDAH como tal, sintomáticamente, es igual en hombres y en mujeres. Lo que ocurre es que, bueno, hay una serie de connotaciones que hacen que la expresión del trastorno sea diferente en hombres y en mujeres. Entonces, bueno, para los que no me conocéis, yo soy Juncal Sevilla, soy psiquiatra, psiquiatra de adultos. Trabajo prácticamente, bueno, pues en exclusiva con adultos con TDAH y, y creo que es importante conocer el trastorno, hacer divulgación y sobre todo ayudar a las personas que tienen el TDAH pues a conocerse y a poder, bueno, pues avanzar en la vida conociéndose y superando las dificultades que supone tener el TDAH. Entonces, como os decía al principio, el TDAH no es que sea diferente en hombres o en mujeres a nivel sintomático, sino que hay una serie de cuestiones que son fundamentalmente las biológicas, es decir, en una mujer las cuestiones hormonales van a ser cuestiones que van a diferenciar cómo se expresa el trastorno respecto a un hombre, y luego está, por otro lado, el tema de las cuestiones culturales, es decir, los roles que asumimos las mujeres y que de alguna manera tenemos en la sociedad y que hacen que la vivencia del TDAH sea diferente en un hombre o en una mujer. Entonces, bueno, cuando a mí me han planteado hablar de TDAH y mujer, he pensado que lo más fácil para todos sería, pues de alguna manera, hacer eh, un recorrido en la vida de una mujer con TDAH, desde la infancia hasta pues la etapa adulta, ¿no? Porque todos tenemos en la cabeza que el TDAH es algo que, bueno, pues puede afectar más a los niños o a los varones que a las mujeres. La realidad es que en la evidencia científica y en los artículos científicos eso es lo que nos dicen las cifras realmente, es decir, siempre hay más prevalencia en hombres y en niños que en mujeres, pero cuando llegamos a la clínica, a las consultas, al día a día, lo que vemos es que las cifras se equiparan. En una muestra clínica de hombres y mujeres, al final siempre hay cifras muy parecidas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues porque en la etapa infantil ocurre un fenómeno y en la adolescencia que es el infradiagnóstico. Es decir, las niñas con TDAH son niñas que de alguna manera, bueno, pues van a pasar más desapercibidas o no van a ser diagnosticadas con un diagnóstico correcto, o se les puede llevar al especialista por otra serie de problemas añadidos, pero no por lo que es el TDAH en sí. ¿Por qué? Pues porque, bueno, el TDAH como tal es una afectación de las funciones ejecutivas. Ya sabéis que, bueno, las funciones ejecutivas son las funciones que nos permiten al ser humano eh, organizarnos, gestionar nuestra vida, gestionar nuestros recursos para poder conseguir objetivos a largo plazo, a medio y largo plazo. Y el problema que hay en el déficit de atención es que esas funciones ejecutivas, empezando por el autocontrol y la inhibición, de alguna manera están afectadas, con lo cual esa capacidad de control, esa capacidad de gestionar las emociones, las memorias de trabajo verbal y no verbal, el ser capaces de recordar información para no volver a cometer los errores que nos han pasado en etapas anteriores, pues de alguna manera no vamos a poder usarlas bien. Con lo cual, bueno, pues esto ocurre igual en hombres y en mujeres. Lo que ocurre es que en las mujeres, en las niñas, hay una expresión probablemente menos conductual, es decir, los varones siempre van a tener una expresión, bueno, pues con más tendencia hiperactiva que las niñas, y las niñas vamos a tender o van a tender a expresar de alguna manera más emocionalidad, más síntomas de ansiedad, más síntomas de depresión asociados,
que probablemente van a ser los que hagan que consultemos o que se consulten y que van a hacer de alguna manera que la sintomatología de la disfunción ejecutiva pues quede un poco solapada y cuando llegamos al neurólogo, llegamos al pediatra, pues se diagnostiquen cuadros de ansiedad o cuadros depresivos o trastornos de la conducta alimentaria y no el déficit de atención como tal. Entonces, cuando no hay un componente hiperactivo como tal, que tampoco es necesario que esté en los varones, muchas veces los niños con TDAH no necesariamente tienen que ser hiperactivos, es más difícil diagnosticarlo, con lo cual tenemos una niña que desde pequeñita va a estar en clase, bueno, y que la queja probablemente sea que no presta atención, que está siempre en su mundo, que no es capaz de entender bien lo que le está contando pues el profesor, que cuando va a coger apuntes pues le cuesta y siempre tiene al lado a la compañera que, bueno, pues que los coge mejor que ella y luego cuando llega a casa pues no puede estudiar y vamos a tener que ponerle un refuerzo para que, bueno, pues pueda sacar los cursos y no necesariamente tiene que ser una niña con problemas conductuales. A lo mejor es una niña que sí que es verdad pues que en clase se aburre, cuando pierde el hilo, se distrae y se pone a hablar y molesta, ¿no? Entonces, bueno, pues es una niña que a lo mejor va a pasar más tiempo castigada o va a pasar más tiempo teniendo que acabar las tareas cuando los demás se han ido y de alguna manera pues va a empezar a percibir que es diferente a las demás, ¿no? A las demás niñas, porque las demás pues son capaces de hacer sus tareas, son capaces de terminar sus deberes, no pierden cosas, no pierde la mochila, no pierde los zapatos y ella, esta niña con este déficit de atención, pues va a empezar a tener esa serie de problemas. ¿Qué va a pasar desde un punto de vista emocional? Pues que esta niña, por la dificultad que tiene el propio trastorno para que se gestionen las emociones, va a empezar a sentir esa frustración, pero no va a ser capaz de gestionarla, ¿no? Se va a sentir mal, va a tener probablemente altibajos emocionales que a medida que empiece la adolescencia van a ser más acusados por esa cuestión hormonal que hemos comentado anteriormente y va a empezar a tener pues, síntomas de ansiedad porque ve que no es capaz de seguir el ritmo que están llevando probablemente sus iguales en clase, ¿no? Entonces, bueno, son muy habituales estas niñas que nos digan, o estas adolescentes, pues que están en clase y cuando el profesor les va a preguntar, pues les pillan en blanco y se quedan petrificadas porque han perdido completamente el hilo. Pero sin embargo, ese componente impulsivo, esa dificultad que hay en el TDAH para controlar muchas veces las acciones o lo que se dice, pues va a hacer que a lo mejor cuando algo les interese sean las primeras en contestar al profesor o a la profesora, ¿no? Con lo cual siempre al final lo que nos trasladan desde los colegios a los padres es esta niña es una niña inteligente porque demuestra que es inteligente, porque interacciona cuando está atenta, cuando consigue focalizarse, pero sin embargo luego en otros momentos está en su mundo, ¿no? Entonces, eso va a ir haciendo que esta niña, con estas dificultades, bueno, pues vaya empezando a sentir que lleva esa pequeña etiqueta colgando en la espalda. También tenemos que tener en cuenta que luego el mundo social de las niñas con TDAH es complicado. Es complicado porque, por la misma razón que estamos hablando en el aula, cuando están con sus pares, con sus iguales, pues muchas veces, bueno, pues a lo mejor no se enteran bien, porque tener en cuenta que al final hay una dificultad a la hora de retener la información y a la hora de estar 100% focalizados bueno, pues en una conversación, en algo que nos están contando, porque en el déficit de atención lo que ocurre, bueno, es que entramos y salimos continuamente de nuestro mundo interior. Eso es algo que yo siempre me gusta mucho contar, que es la activación de las redes neuronales por defecto, que son las redes que tenemos en el cerebro que están funcionando cuando estamos en nuestro mundo de ensoñación, cuando estamos digamos, en nuestras fantasías, en nuestras ideas. La gente con déficit de atención siempre tiene muchísimo flujo de pensamiento y de ideas, muchas veces muy desorganizado, pero que hace que no estén en ese foco de atención y entonces cuando las niñas están con... Yo siempre hablo de las niñas porque estamos hablando de TDAH mujer, pero bueno, esto es extrapolable a los varones igualmente, ¿no? Entonces, pues no me he enterado bien, no sé lo que han dicho. Entonces, la función ejecutiva está mermada, pero sí que es verdad que las personas con TDAH de alguna manera tienen hipertrofiada la función emocional, es decir, todo lo que es emocional
es muy potente porque no hay ese filtro de la cognición, no hay ese filtro de decir ahora no tienes que reírte, ahora no tienes que llorar, ahora hay que controlar esta emoción, ¿no? Entonces, muchas veces ellos lo que nos dicen siempre es, bueno, pues que se guían casi por instinto. Entonces, en una conversación con las amigas, con los amigos o bueno, con una pareja o con un novio, pues la mitad de las veces esa niña no se va a enterar de lo que le están diciendo y esto es así. Lo que pasa es que va a ir captando matices en el gesto de las otras personas, va a ir cogiendo palabras y va a ir hilvanando una historia y va a ser capaz de estar en esas conversaciones. Pero si preguntáis a cualquier persona con TDAH os dirá que la mitad del tiempo que están hablando con sus personas cercanas, pues están enterándose a medias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esta niña no tiene por qué ir mal en los estudios. También es verdad que tenemos que desterrar un poco este topicazo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de si tienes un TDAH no puedes hacer una carrera o no. Eso no es verdad. Nosotros, en la población que manejamos en nuestra consulta habitual, realmente un 60% de nuestros pacientes son estudiantes, han pasado por la universidad y tienen sus carreras universitarias y ejercen sus trabajos en diferentes puestos en la sociedad. Con lo cual también tenemos que empezar a pensar que el hecho de tener un déficit de atención no significa que tú no puedas ir a la universidad. Probablemente esa niña va a ir a la universidad, va a superar muchas adversidades, porque es verdad que hay algo que caracteriza a las personas con déficit de atención, que es la resiliencia. Y todos los que tenéis déficit de atención sabéis lo que es echar muchas horas, porque cada vez que te lees un folio, pues no se te queda porque las memorias de trabajo de alguna manera no están funcionando bien. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que todo el mundo te dice que tienes que planificar, todo el mundo te dice que tienes que hacerte tus timing de lunes a jueves y la realidad es que estudias el último día porque sabes que si no, pues probablemente se te va a olvidar todo, ¿no? Y porque además ese estudiar en el último minuto también de alguna manera te somete a una presión que en un cerebro que funciona por estímulo-respuesta rápido, por motivaciones, por emociones más potentes, pues va a hacer que en ese momento se rinda más, ¿no? Entonces, esta niña no necesariamente tiene que ser una niña hiperactiva, sí que va a haber un perfil impulsivo, porque el déficit de atención de por sí confiere a las personas una impulsividad, pero tampoco nos tenemos que imaginar que va a ser una niña que esté subiéndose por los sofás o dando saltos. No, es simplemente esa niña que a lo mejor te interrumpe cuando estás hablando, que es desorganizada, que tiene la habitación hecha un desastre, que le llamas y no se entera, que le dices que te ayude y está en su mundo y no lo hace y que hay que estar detrás de ella todo el rato, pero es una niña tranquila. Entonces, bueno, por eso a veces pues pasan muy desapercibidas, ¿no? El problema es cuando ya empezamos a entrar en la adolescencia. Hemos dejado ya esa etapa de esta niña que ya empieza a saberse diferente, pero que ya empieza a interaccionar, bueno, pues con chicos, con chicas, empieza a tener relaciones de pareja, empiezan a incrementarse las dificultades académicas y empiezan a actuar las hormonas, que es un poco lo que tenemos que saber y que condiciona también la vida de una mujer con déficit de atención. ¿Por qué? Pues porque, bueno, hay estudios que lo que nos dicen es que los síntomas del déficit de atención van a variar de alguna manera o se van a manifestar con mayor o menor intensidad en función del ciclo hormonal en el que estén las mujeres, de tal manera que lo que se ha visto es que en los momentos en los que la mujer está ovulando o previamente a la ovulación y 2 o 3 días después, fisiológicamente se va a producir una caída de estrógenos, al mismo tiempo también hay una caída de progesterona que después va a empezar a subir, pero en esos días es cuando esa carencia de estrógenos, que luego también vamos a notar mucho en la menopausia, porque ocurre de alguna manera lo mismo, pues va a hacer que se incrementen esos síntomas de inatención, esos síntomas de desorganización, que van a ser a lo mejor mucho más llamativos y que es una cosa que tenemos que de alguna manera también contarle a nuestras niñas y a nuestras adolescentes con TDAH, ¿no? Que probablemente esos días es cuando menos se nos tiene que olvidar la medicación, es cuando más atentos, entre comillas, tenemos que estar a esos síntomas, ¿vale? Es decir, esto es una de las grandes diferencias
que tenemos las mujeres respecto a los hombres con TDAH, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar con esta niña que ya está en la adolescencia? Pues va a empezar a tener más dificultades académicas, ¿de acuerdo? Porque, bueno, pues la primaria ha ido tirando, ha ido teniendo refuerzos, en la secundaria va a tener que echar más horas, probablemente va a tener, o no necesariamente, pero bueno, puede tener un nivel intelectual que le permita, pues eso, estudiar 2 días antes, salir airosa en los exámenes, pero ya va a tener una conciencia muy clara de que algo hay en su cabeza que le hace diferente. Y ese algo que hay en la cabeza es que lee y no se le quedan las cosas, que tiene que ir hacia atrás todo el rato, que no es capaz de seguir una conversación, que no es capaz de organizarse, que muchas veces tiene conductas impulsivas, y eso en la adolescencia y en la etapa del adulto joven, bueno, pues trae consecuencias porque tú tienes que estar integrado en tu tribu y no puedes mandar un mensaje de forma impulsiva, o no puedes olvidarte 2 días de contestar una llamada, es decir, cosas que a estas niñas, a estas chicas les pasan muy habitualmente y que de alguna manera hacen que puedan parecer que no se interesan excesivamente por las relaciones, o que no les importan las cosas, o que son descuidadas. Es decir, son esa serie de características que, bueno, que podemos verlas o no, pero que al final estas niñas lo van a vivir como algo que les está alejando de su grupo de iguales. ¿Y qué va a pasar? Pues que vamos a empezar a presentar síntomas de ansiedad, síntomas depresivos, es decir, vamos a empezar a tener sensación ya de falta de control. Hablamos de los 16, 18, 20 años, ¿de acuerdo? Yo pues esta misma mañana en la consulta me contaba una paciente que ha venido, 19, 20 años, que le encantaría ir a la universidad, pero que le daba muchísimo miedo matricularse porque no iba a poder hacerlo, porque si ya le había costado estudiar en el bachillerato, pues la universidad probablemente sería un suplicio, pero no era por falta de ganas, no era por falta de inteligencia, era porque ella misma tenía conciencia de esa dificultad, ¿no? De cómo me voy a poder estudiar esto, cómo voy a poder llegar al examen y voy a poder hacerlo y voy a poder rendir. Entonces, todo eso se va a traducir en sintomatología ansiosa, en sintomatología depresiva, en alteraciones de la conducta alimentaria. Nosotros siempre que hay un problema de anorexia, de bulimia, de trastorno por atracón, estamos obligados a buscar un TDAH en hombres y en mujeres, pero bueno, es más prevalente en mujeres, porque probablemente detrás de eso pues hay un problema de impulsividad, hay un problema de autoestima, y a través del control sobre la alimentación, del control sobre mi aspecto físico, pues es algo que yo controlo, ¿no? Ya que no puedo controlar, pues de alguna manera, mi propio funcionamiento cerebral, mis propias emociones, pues intento controlar mi aspecto físico a través de la comida. Por eso es muy importante saber que cuando tenemos un TDAH en las mujeres, esto es otra cosa que también hay que destacar, pues no es infrecuente el que haya problemas de relación con la comida. Es decir, muchas mujeres con TDAH tienen grandes fluctuaciones en su peso, porque pueden pasar de hacer dietas estrictas draconianas cuando se motivan, cuando quieren conseguir el objetivo que es perder peso, pero en un momento dado pueden irse al otro extremo y tener ingestas compulsivas, atracones o incluso entrar en cuadros de bulimia. Por tanto, eso también nos obliga a estar muy atentos a estas niñas, porque de alguna manera son niñas con más riesgo de desarrollar trastornos en la conducta alimentaria. ¿Qué más nos pueden pasar? ¿Qué cosas nos pueden pasar cuando somos mujeres y tenemos un TDAH y estamos empezando en la etapa de la edad de la adultez joven, por así decirlo? Pues que vamos a ser más impulsivas, que vamos a tener probablemente más conductas de riesgo. Eso va a hacer pues que podamos tener relaciones sexuales, bueno, pues a lo mejor sin haberlas pensado, sin haberlo meditado, embarazos no deseados, consumos de drogas. Tener en cuenta que ya a la etapa de 18, 20 años la droga está, las sustancias están a la orden del día, y bueno, pues si no te va bien en el colegio, si tienes problemas, no apruebas, y te saltas un día a una clase o te fumas un porro, pues empiezas a entrar ya en conductas que empiezan a ser ya pues más difíciles de controlar, tanto por la familia como por la propia persona, por la propia mujer, ¿vale?
Entonces es verdad que lo que sabemos es que las niñas con TDAH, a pesar de, insisto y repito, de no necesariamente ser niñas con problemas de conducta, como puede parecer que son los niños con TDAH varones, pueden tener problemas de este tipo: embarazos no deseados, consumo de sustancias, problemas en trastornos de la conducta alimentaria, depresión, ansiedad, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que muchas veces estas niñas van al médico, las llevamos al pediatra, las llevamos al psiquiatra infantil y de alguna manera pues son diagnosticadas de depresión, son diagnosticadas de ansiedad, se les pone un antidepresivo, un ansiolítico, pero no se está abordando el problema de fondo, que es la disfunción ejecutiva realmente, y el problema a nivel de funcionamiento, que es puramente neurológico realmente, ¿no? Pero que al final acaba teniendo las consecuencias psiquiátricas. Entonces, ¿qué ocurre a una mujer cuando ya empieza a entrar en la edad, bueno, pues de la adultez, ¿no? Empezamos a tener que afrontar un trabajo, empezamos a tener que afrontar las responsabilidades domésticas, familiares, hijos. Entonces ahí se abre un terreno minado para multitud de problemas, porque ahí es cuando ya esa mujer ya tiene conciencia de que algo no funciona bien, de que algo hay dentro de ella que no le permite llevar el control de su vida, y que a pesar de que aunque luche y que a pesar de que aunque haga todos los esfuerzos del mundo por tener sus emociones controladas, su día a día, su agenda, sus alarmas, es incapaz. Es incapaz, pero es verdad que esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de sobreponerse, digamos, a la adversidad y a la dificultad va a hacer pues que esta mujer tire para adelante. Y ahí es donde entra también el segundo factor que he comentado al principio, que es los roles, ¿no? Es decir, de una mujer se espera una serie de cosas a día de hoy todavía que quizá a lo mejor pues no se le pide a los varones, ¿no? Es decir, pues se espera que lleve bien las cosas de casa, que se encargue de los niños, que se encargue de las gestiones de los médicos, del cole, que además trabaje, que además se mantenga bueno, pues en forma, que haga deporte. Es decir, se espera de las mujeres a día de hoy en la sociedad que seamos superwoman. Es decir, esto es lo que hay. Pero cuando tienes un TDAH, pues es muy difícil. Con lo cual, todo se complica más, ¿no? Porque la exigencia va creciendo y es en ese momento cuando ya empiezan a aparecer más en nuestras consultas de alguna manera, ¿no? Y es ahí cuando los psiquiatras y los psicólogos y todos los profesionales tenemos que afinar. Porque muchas veces un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo en una mujer que ha estudiado una carrera, que tiene un trabajo, pues puede tener detrás un TDAH desde la infancia no diagnosticado. Y ese es el gran reto que tenemos por la parte que a mí me toca los psiquiatras, ¿no? El poder diagnosticar a estas mujeres por el sufrimiento que llevan arrastrando pues prácticamente toda la vida, ¿no? Hay muchas de nuestras pacientes que realmente se plantean no tener hijos incluso porque sienten que no pueden ser capaces de abordar la crianza. Tienen la sensación de que si no me puedo cuidar yo y organizar yo mi vida, ¿cómo voy a poder cuidar a un bebé o cómo voy a poder cuidar a un hijo, ¿no? Entonces eso es lo que hay que trabajar con ellas. Es evidente que una mujer con déficit de atención puede tener un hijo perfectamente, lo único que, bueno, de alguna manera hay que saber cómo nos tenemos que organizar, cómo nos tenemos que gestionar, y obviamente hay que saber que uno de los pilares básicos es el tratamiento farmacológico. Esta es una cuestión que siempre nos preguntáis. ¿Hay que tratarse? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo hay que dejarlo? Pues bueno, pues ya os voy diciendo que el TDAH se trata desde el minuto cero que se diagnostica, 6, 7, 8 años. Cada minuto que tratamos a un niño con TDAH es un minuto que le estamos regalando de calidad de vida, de autoestima y de funcionalidad. Es decir, es verdad que hay veces que a los niños las medicaciones no les sientan necesariamente bien, ¿no? Es decir, bueno, pues el Concerta siempre nos cuentan, sobre todo los adolescentes, que les deja aplatanados, que les deja a lo mejor un poco tristones, que les deja un poco parados. Es verdad, las medicaciones no están exentas de efectos secundarios, pero por otro lado nos van a permitir que nuestra cabecita funcione más fluidamente, que los pensamientos estén más organizados, que podamos estar manteniendo el foco en algo sin estar atentos a multitud de estímulos que nuestro cerebro no es capaz de filtrar. Y en el caso de las niñas, obviamente, no es diferente. Estamos hablando de niños y de niñas. Es decir,
el medicar a una niña con déficit de atención, igual que a un niño, es fundamental. Y luego hay una falsa creencia también que es, bueno, pues cuando llego a los 16, 18 años ya lo dejo, porque ya esto lo tengo controlado, porque esto ya, pues bueno, me han dado la alta de pediatría, de psiquiatría infantil, y esto yo ya, bueno, pues no lo necesito. Pues no es verdad. Precisamente cuando entras en la etapa de la adolescencia y de el adulto joven es cuando realmente más vas a necesitar un control, ¿no? de la medicación y de la terapia, lógicamente, porque es probablemente cuando más malas pasadas te va a jugar probablemente la impulsividad, ¿no? El no controlarte cuando tienes una emoción muy intensa, el no hablar en una reunión de trabajo, el no contestarle a un amigo o a tu pareja cuando sabes que tienes que estar callada. Es decir, todo eso la medicación te va a ayudar a controlarlo. Por lo tanto, es fundamental el tratamiento, ¿vale? Igual que es fundamental, bueno, pues sobre todo el conocer cómo es este trastorno. Es decir, lo que tenemos que tener muy claro, y por la parte que a mí me toca hoy, que estoy hablando del TDAH y la mujer, es que el TDAH en la mujer existe, es decir, porque siempre tenemos en la imagen la imagen del TDAH el niño, el varón y además hiperactivo y nada más lejos de la realidad. Es decir, lo que ocurre es que a las niñas no se las ven. Yo siempre, la frase esta de son las grandes olvidadas, no es verdad. Las niñas con TDAH y las mujeres con TDAH no son las grandes olvidadas, son las grandes desconocidas, porque hasta hace nada ni siquiera se consideraba que el trastorno afectaba a las mujeres como a los hombres. Lo que ocurre es que, bueno, pues hay un fenómeno de infradiagnóstico y hay un fenómeno de que probablemente desde la infancia la expresión emocional de las mujeres es diferente, no hay ese componente hiperactivo necesariamente, es verdad que hay mujeres también hiperactivas, no es que no haya, pero las hay, pero bueno, son más difíciles de diagnosticar, son más difíciles de catalogar y van pasando hitos en su vida, pero a costa de mucho sufrimiento y a costa de, bueno, pues por ejemplo, hay una cosa que es muy habitual, muy frecuente y seguro que muchas personas que me estáis escuchando habéis sufrido, que son las migrañas y las cefaleas en las niñas con TDAH. Niñas y mujeres con TDAH es súper frecuente la consulta al neurólogo por migrañas y por cefaleas, que son cefaleas tensionales realmente, porque requiere muchísimo esfuerzo poder estudiar, poder trabajar y además es un cuadro muy típico, es decir, durante la mañana haces mucho esfuerzo, prestas mucha atención en tu horario laboral, en tu horario académico y por la tarde ya estás como con sensación de agotamiento y es un agotamiento físico porque es como si se te fundiera el disco duro y empiezan a manifestarse esas cefaleas y esos dolores de cabeza que muchas veces cuando vamos al médico pues o al neurólogo nos dicen son tensionales y efectivamente son tensionales por esa tensión nerviosa que tienen estas niñas y hablo de niñas en femenino porque sí que es verdad que la prevalencia de este tipo de cefaleas en niñas con TDAH es mayor que en los varones, precisamente por eso, porque las niñas tienden a internalizar más la frustración y las emociones negativas y de alguna manera a expresarlo a través del cuerpo y de las cefaleas, ¿no? Entonces, bueno, es importante saber esto, que la expresión puede ser diferente en las niñas que en los varones. ¿Qué más tenemos que saber de mujeres y TDAH? Bueno, pues ayer nos preguntabais si durante el embarazo, si durante la lactancia nos podemos medicar. Bueno, los fármacos que usamos actualmente para el TDAH no nos permiten medicarnos cuando estamos en embarazo ni en lactancia. Es un periodo en el que, bueno, pues vamos a tener que estar sin medicación por seguridad del feto, del embrión. Pero bueno, yo insisto, una vez que ha pasado esta etapa, y sobre todo en la crianza es una etapa muy dura, que tampoco quiero que se me escape y no hablar de ella para una mujer con TDAH. La crianza de por sí ya es tremendamente dura para una mujer, a pesar de que nos hayan vendido siempre que es una etapa maravillosa, que no deja de serlo, pero es muy dura y hay que saberlo. Es falta de sueño, es dificultad de controlar horarios, es adaptarse a una vida completamente nueva y tener en cuenta que el problema con el déficit de atención es precisamente la dificultad de la adaptación y de la resolución de problemas, es decir, muchas veces de la resolución de problemas tirando de experiencias anteriores, porque sí que es verdad que de alguna manera las personas con TDAH
mediante esa impulsividad o mediante esa rapidez muchas veces para captar estímulos o para captar matices a nivel emocional, son capaces de dar respuestas muy rápidas. Es decir, que no todo es malo en el TDAH, que siempre nos focalizamos, bueno, pues en los aspectos negativos, pero esa impulsividad, ese flujo de pensamiento tan rápido, ese captar estímulos que probablemente otras personas no captan, pero porque ese cerebro no filtra. Entonces todas las personas que tenéis TDAH sabéis perfectamente que me estáis oyendo a mí ahora, pero estáis oyendo al vecino, estáis oyendo a vuestro hijo, estáis pensando en 7 cosas y además estáis viendo lo que pasa a través de la ventana, ¿no? Entonces, bueno, eso de alguna manera pues se puede aprovechar porque te permite también sobrevivir, ¿no? Pero sí que es verdad que, sin embargo, esa memoria de trabajo no verbal, es decir, el recordar imágenes, sonidos, situaciones que he vivido para no volver a repetir los errores, pues ahí sí que hay una afectación, de tal manera que eso nos pasa mucho cuando hay un TDAH, es que vuelvo a repetir el mismo error una y otra vez, es decir, vuelvo a dejarme el biberón una y otra vez en el microondas calentándose o vuelvo a olvidarme que tengo que ir a por pañales. Y esto contado así, pues parecen bobadas, pero son cosas muy graves, porque una mujer en etapa de crianza, en etapa de, bueno, de educar a los niños, ya nos metemos en madres educando, madres con TDAH educando niños con TDAH o criando niños con TDAH, y ya estamos llegando al final de esa etapa, bueno, al final, a esa etapa adulta de esta mujer de la que hemos ido hablando, pues es tremendamente difícil, porque aunque te lo anotes, aunque te pongas alarmas, siempre va a haber algo que se te escape. Las mujeres con TDAH siempre tienen la sensación de algo se me escapa, es que no termino de controlarlo todo. Y de ahí que muchas veces, bueno, pues pasen por mujeres tremendamente obsesivas y tremendamente controladoras, paradójicamente, por esa necesidad de controlar, ¿no? Muchas veces es una cosa muy, muy curiosa en las consultas. Diagnosticamos trastornos obsesivos o personalidades obsesivas que lo son, cuando realmente lo que hay debajo es un trastorno por déficit de atención. Pero esa necesidad de controlar, esa necesidad de cerciorarte, esa necesidad de tener controlado el caos que tú tienes en la cabeza, hace que, bueno, pues te vuelves una persona como muy tendente a tener todo en orden, a tenerlo todo controlado, y es un contrasentido, ¿no? Muchas veces, porque realmente nos encontramos con mujeres que aparentemente son tremendamente organizadas, tremendamente funcionales, tremendamente todo, que realmente, bueno, pues entras a su coche y te encuentras que aquello es como, en fin, que te puedes encontrar de todo, o miras en su cajón de la oficina y aquello es un caos y no encuentras nada. Entonces, es ese contrasentido muchas veces, esa dificultad en la organización. Entonces, bueno, se nos acaba el tiempo, hay muchísimas cosas que probablemente se me hayan quedado en el tintero. Yo intento hacer un recorrido lo más rápido posible, eh, pues desde me están avisando de que se va acabando ya el tiempo, de la niña a la etapa de la crianza. Esto daría para muchísimo más tiempo para seguir hablando, pero bueno, yo espero haberos ayudado, espero haberos aportado algo con la intervención de hoy, y cualquier duda que tengáis, pues bueno, la podéis pasar a la Fundación Activa y yo estaré encantada de resolverla. Así que bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a la Fundación Activa por haberme permitido estar aquí este ratito con vosotros, y nada, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir dando visibilidad a las mujeres con TDAH. Gracias.